bendiga en esta oportunidad a todas las personas que nos acompañan, a toda la familia de la fe, a todos los hermanos en Cristo, a todos los familiares de mis hermanos que están conectados también ahí en este momento. Dios te bendiga y Dios te guarde. Permíteme en este día la oportunidad de llegar a ti con la palabra de Dios, de llegar a tu corazón con el mensaje del Señor Jesucristo. Que Dios nos siga fortaleciendo, nos siga animando en este tiempo todavía, el cual Dios nos ha mantenido hasta este momento confinados, pero soportando, dándonos fuerza, dándonos valor. Un abrazo grande te envío de parte del cielo, que Dios te bendiga. Quiero invitarte a abrir tu Biblia hoy en el libro de Lucas capítulo 24. El verso 13 en adelante voy a estar disertando aquí la palabra de Dios. Evangelio de San Lucas capítulo 24, versículo 13. Es un texto muy conocido. Incluso lo he citado algunas partes en los sermones anteriores. Y hoy quiero quedarme y disertar aquí. Dice la Escritura: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Déjelo ahí. Eterno Padre, en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, me dirijo a ti en este día con la confianza de que, Señor, me guiarás a toda verdad a través de la persona del Espíritu Santo. Guiarás mi vida, guiarás estas palabras hoy. Las impregnarás con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, me guiarás a hablar a la necesidad que hay en cada corazón en este día. Pido que cada persona que está ahí, Señor, escuchando, tu presencia sea hoy obrando en su vida y en su mente y trayendo convicción cada día al que oye. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, pido en este día tu investidura, tu poder. Pido tu sazón en este día, para que, Señor, las personas que oyen sean bendecidas a través de esta palabra, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Permite, Señor, que los angustiados hoy, que los afligidos hoy, que los afligidos de Sión, como dice Isaías, se le dé óleo de alegría en lugar de espíritu angustiado. Sea Cristo la gloria en esta mañana, en este día, sea el nombre del Dios del cielo levantado, y que la gloria de Cristo traspase los límites, traspase la frontera, llegue a los oyentes en este día. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. He titulado en este día este sermón: de la decepción al gozo. De la decepción al gozo. Permítame iniciar señalando la idea que existe en cada mente de todo hombre judío. En su mente, en la mente de ellos, existe la idea de un redentor, de alguien que los liberaría del yugo de la esclavitud de sus enemigos. Así que la perspectiva de todo judío, desde la época de Génesis 3, es que Dios prepararía para ellos un Mesías redentor
Todo judío estaba expectante y está expectante aún todavía hoy de la venida de un Mesías. En tiempos de Cristo estaban expectantes que los liberara del yugo de la esclavitud de Roma. Y eso lo dejan ver las Escrituras. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista aparece predicando en el desierto de Judea, dice la Escritura que los judíos enviaron comisarios a Juan para que preguntasen, ¿verdad? ¿Tú quién eres? Es la pregunta que le hacen los judíos a Juan. ¿Tú quién eres? Y eso lo resalto hoy en base a la idea que dije de que en la mente del judío estaba y está de que Dios enviaría un libertador, un Mesías. Es más, el mismo Juan el Bautista, Juan envió una comisión de sus discípulos a Cristo a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Eso aclara lo que vengo diciendo. La idea de un redentor, la idea de un libertador. Y todos estaban expectantes. Cuando Juan vino estaban expectantes. Cuando Cristo vino, un grupo estaba expectante, entre ellos Juan, y por eso Juan pregunta a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Ahora la redención para Israel vendría del mismo cielo. Vendría de la gloria misma del Señor. Dios mismo descendería del cielo, ¿verdad? Para liberar a Israel, a su pueblo, de la esclavitud del pecado. Y nosotros tenemos esto presente hoy gracias a la palabra de Dios, que Dios habitó entre nosotros, que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo y habitó entre nosotros los hombres, hecho hombre. Jesucristo es Dios, hombre. Jesús vino al mundo entonces en el tiempo señalado por Dios, como lo cita Pablo, que Cristo vino en el tiempo indicado por Dios, siendo Él Dios, siendo Él la esperanza de redención para Israel y la esperanza de redención para todos los que creen en Jesús. Pero algo pasa y algo pasó más bien. Es un poco triste y a la vez contradictorio que los judíos que habían esperado al Mesías por siglos, tantos años lo habían esperado, y luego que el Mesías viene, no lo reciben, sino que lo matan, lo sacrificaron. Como lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Entonces, Él vino. Esa promesa se cumplió después de tanto esperar y lo que hizo el pueblo fue crucificarlo. Y esto fue para ellos su gran error, rechazar al Mesías por causa de su incredulidad. Porque algo que resaltó la gente de su propia tierra, los propios judíos, fue la incredulidad, aún lo de su propia familia, aún lo de su gente. La Biblia dice que Jesús en Nazaret no pudo hacer tantos milagros, muchos milagros allí, por causa de la incredulidad de la gente. Ellos fueron incrédulos, los discípulos aún que llamó. El Señor muchas veces tuvo que reprender su incredulidad. Pero la incredulidad no es solo un problema de ellos, sino también un problema nuestro. Y estando Jesús entre ellos, muchas veces les anunció, diciendo, el Hijo del Hombre va a padecer según está establecido. Según lo hablaron los profetas, según hablaron los salmos, el Hijo del Hombre va a padecer bajo las autoridades. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Esa palabra la repitió Jesús a oído de los oyentes y específicamente de sus discípulos una y otra vez.
Y todo lo que Jesús anunció de Él, todo lo que los profetas anunciaron, lo que los salmos dicen de Cristo y lo que Cristo dijo de Él mismo, se cumplió el día que Él murió en la cruz del Calvario. Todo se cumplió allí de manera completa. Él murió en la cruz. Pero faltaba algo más por cumplirse y era la resurrección al tercer día. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y esa resurrección entonces se transforma en esperanza para todo creyente. Porque como el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios capítulo 15, que si nosotros no creemos que Cristo resucitó, entonces nuestra fe es vana y nuestra predicación no tiene sentido. La resurrección entonces representa la más grande victoria de Cristo, pero también la más grande victoria del creyente. Esta resurrección representa también la trascendencia de Cristo, representa, ¿verdad?, la vida de Cristo indestructible. La vida de Cristo que trasciende más allá de lo humano, más allá de lo terrenal y más allá aún de la misma muerte. La resurrección también implica que la vida continúa después de la muerte. La resurrección es un claro mensaje de la Biblia para nosotros, que la vida no acaba cuando nosotros partimos, cuando nosotros morimos, sino que la vida continúa. La muerte entonces no fue el final para Jesucristo y tampoco lo será para los creyentes. Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 11 dijo algo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces la resurrección de Cristo fue la victoria sobre la muerte y lo será también sobre los que creen en Jesucristo. La resurrección de Cristo entonces, ¿verdad?, implicó la muerte de la muerte, como dice Oseas: oh muerte, yo seré tu muerte, haciendo referencia a la resurrección. La resurrección, repito, implicó la muerte de la muerte. Y el gran ganador aquí, o la gran ganadora aquí, fue la vida el día que Jesús resucitó. Y el vencedor, Jesús, y el vencido, el enemigo y la muerte, fueron vencidos el día de la resurrección. Por eso el mensaje que transmitimos no es un mensaje para muertos, sino para vivos. Pero aún, ¿verdad?, nosotros confiamos en Dios, que aún estando muertos, nuestra vida trascenderá, porque es lo que nosotros estamos creyendo por la palabra de Dios. Nuestros fundamentos de la religión que profesamos están basados no en un Dios muerto, sino nuestros fundamentos están ahí agarrados en un Cristo vivo, resucitado y todopoderoso, que es vencedor, que derrotó la muerte con la muerte. Entonces, la muerte, como el apóstol Pablo también lo dice en Romanos, la muerte ya no es señor de nosotros. La muerte que se enseñoreaba ya no nos señorea más, porque ahora nosotros los creyentes tenemos un Señor y se llama Cristo. La muerte, repito, no es Señor nuestro, sino que el Señor nuestro hoy es el Señor Jesucristo. ¿Y por qué hablo un poco de la resurrección? Porque Lucas capítulo 24 está en un contexto de resurrección. Jesús ha resucitado como lo había diagnosticado, como lo había dicho. Ha resucitado de entre los muertos y ha aparecido a muchos creyentes. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice en la carta a los Corintios 15, primera a los Corintios 15, que el Señor se apareció a Pedro y se apareció a más de 500 hermanos a la vez. El apóstol Pablo está hablando. Es decir, que Cristo, mientras en el momento, después de su resurrección, se manifiesta de manera simultánea a uno y otro creyente a la vez. Entre ellos, esta vez se está manifestando ahora a dos desesperados discípulos que van de regreso a su tierra. El capítulo 24 de Lucas 13 en adelante
versículo 13 en adelante, está en un contexto donde Jesús ha resucitado, ha vuelto a la vida, está victorioso, no está crucificado, sino que está victorioso. Este versículo 13 dice que el mismo día, ¿cuál día? El día de la resurrección, estos dos discípulos iban camino a una aldea llamada Emaús. E iban hablando de las cosas que habían sucedido, refiriéndose a la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora es notable ver en ellos la nostalgia que se percibe en su conversación. Y nostalgia, ¿por qué? Porque la esperanza que ellos tenían puesta en Cristo, según ellos, se fumó el día de su muerte. Entonces, percibimos en ellos nostalgia, porque consideraban que, verdad, la única esperanza que tenía había fallecido, Cristo. Y lo único que quedaba para ellos era el recuerdo de las cosas que vieron y escucharon de Él. Era lo que iban ellos hablando. Y lo que percibo es que ellos iban hablando de un Cristo muerto, sin que hubiese vuelto a la vida. Así que Jesús está vivo y se manifiesta a ellos. Y permítame continuar, porque yo creo que los seres humanos, tengamos la edad que tengamos la fe grande que ninguna otra persona puede tener, en algún momento de la vida nos vamos a decepcionar. Vamos a sufrir decepciones. Usted que me oye, quizás ha pasado por alguna. Y si no la has pasado, algún día la vas a pasar. Te vas a decepcionar. No importa si eres creyente o no. En algún momento de la vida nos decepcionaremos por algo que no llenó nuestras expectativas. Porque lo que claramente resaltan estos versículos de este texto es la decepción de estos dos discípulos. Ellos están decepcionados. Decepcionados porque su esperanza ha muerto. Porque la esperanza para Israel, la redención de Israel, el redentor de Israel está muerto. Y ellos van de regreso a casa con la nostalgia de haber muerto, lo que para ellos representa su victoria. Entonces, ellos van a casa con la esperanza perdida, ¿verdad? Creyendo que con la muerte acabó todo para el Señor. Nosotros, los cristianos evangélicos, piense que quizás va a sonar un poquito exagerado. Y yo creo que usted ha sido testigo de que hay gente que se ha decepcionado del evangelio. Hay gente que se ha decepcionado de la fe. Hay gente que se ha decepcionado, ¿verdad?, de la iglesia, de su ministerio. Aún se han decepcionado del Dios mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque estos dos discípulos estaban decepcionados. Para ellos Jesús los había decepcionado y estaban cargados de tristeza. La doble pregunta de Jesús para ellos es: ¿qué conversaciones son estas que oigo de ustedes y por qué están tristes? Jesús le hace una doble pregunta. Repito, ¿qué pláticas son estas o qué conversaciones son estas que yo les escucho y por qué están tristes? Entonces esa tristeza refleja la decepción que ven ellos, que hasta este momento los estaba controlando. La conversación de estos dos discípulos
mientras iban a su tierra, a la aldea en Emaús, ¿verdad? Era señalando aquellos acontecimientos que tuvo lugar en la ciudad de Jerusalén. Ellos venían conversando el uno al otro, ¿verdad? De estas cosas que habían acontecido, de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo. Y quizás vendrían recordando los buenos momentos, los días difíciles, quizás algún momento recordando la exhortación que Jesús les hizo. Y yo me imagino que estaban recordando los momentos de aquellos milagros, viendo la provisión de Dios a través de la multiplicación de los panes y los peces. Así que ellos ahora lo que hacen es llenarse de nostalgia e ir comentando aquellas cosas. Y el versículo 16 revela algo importante. Dice que los ojos de ellos estaban velados, estaban tapados para que no lo vieran. El versículo 16 así lo revela. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, este versículo está revelando la magnitud tan grande de su decepción, a tal punto que sus ojos estaban cerrados, estaban tapados. Y Jesús se acerca a ellos. Jesús se acercó a ellos y no le pudieron conocer. No le pudieron reconocer. Tal era su decepción que no reconocieron al maestro que durante 3 años estuvo con ellos. Ahora, el hecho de que Jesús se haya acercado a ellos en medio de su decepción es un acto de misericordia. Es un acto de misericordia. ¿Por qué digo esto? Porque siempre ha sido la constante y la intención de Dios para con nosotros los seres humanos. Cada vez que el hombre da la espalda, Dios siempre intenta ir en su búsqueda. Dios siempre va tras él. La misericordia y su gracia siempre lo buscan. Génesis capítulo 1, ¿qué es lo que encontramos? Capítulo 3. Después que ellos pecan, Adán y Eva pecan, lo que hace Dios es ir tras ellos, encontrarlos, confrontarlos, ¿verdad? Hablarles la palabra, consolarlos y traerlos de vuelta. Piense lo que pasa en Juan capítulo 21, cuando Pedro y los demás discípulos, después de la muerte de Jesús, ellos lo que hacen es ir y volver al mar de Galilea, a las faenas de pesca que antes tenían. Por eso que cuando Jesús se llega a ellos, ellos están pescando. Y Jesús va en busca de ellos al mar de Galilea. Los fue a buscar, los trajo de vuelta a su tierra. Salió a su encuentro. Y yo creo que esa es la misma actitud que Dios sigue manteniendo en este tiempo. Nosotros los seres humanos siempre andamos, ¿verdad?, tras nuestro propio corazón y encontramos siempre a un Dios misericordioso yendo tras nuestro corazón, yendo tras nosotros para buscarnos, para hacernos bien, para traernos de vuelta a su presencia. La dificultad con esto es que siempre hemos sido esquivos, siempre hemos, ¿verdad?, sido resbaladizos. Pero Jesús, su intención siempre es estar cerca. Fue a encontrar algo que implícitamente también revela el texto. Es que a veces es tan grande la decepción que no nos deja ver el obrar de Dios a nuestro alrededor. Ellos estaban tan agobiados que no podían ver al Señor del cual hablaban. Y nosotros a veces la misma dura situación nos bloquea. Y lo que encuentro es que ellos estaban bloqueados. La situación dura que atravesaban de decepción los tenía bloqueados. Pero yo creo, amado, en la misericordia del Señor, en la gracia de Dios que nos busca, que aún en medio de la decepción, Él camina con nosotros. Porque aquí dice la Biblia que en medio de
de este caminar, en medio de esta decepción, Jesús mismo, como dice el versículo 15, Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos sin ellos darse cuenta. Esta idea de este versículo 15 también derriba nuestras decepciones a veces, o más bien la concepción que tenemos, que en medio de las pruebas yo estoy solo. No, Dios está con nosotros. Ellos estaban decepcionados y Jesús estaba caminando con ellos sin que ellos se dieran cuenta. Ahora tú dirás, pero es que yo no lo veo. Yo no lo siento. Yo creo que en medio de todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo, Jesús ha estado caminando con nosotros desde el mismo día. Desde el mismo día que entramos en cuarentena, en el encierro, Dios ha estado con nosotros, aún antes de eso, y sigue caminando con nosotros. Solo que no lo hemos podido ver como Dios quiere que lo veamos. El versículo 18 en adelante encontramos la respuesta de estos hombres a las dos preguntas que Jesús hace, ¿verdad? Y Jesús lo que hace es hacerse el desatendido, el desentendido más bien, ¿verdad? Haciendo como si no supiera de lo que ellos están hablando. Ellos están contándole a Jesús las cosas que han pasado, como si Jesús, ¿verdad?, estuviera desconociendo. ¿Y por qué lo hacían ellos? Porque para sus vidas en ese momento Jesús era un desconocido, hablando ellos de la vida y de la muerte de Jesucristo, hablándole al mismo Cristo. Y el versículo 21 revela entonces la esperanza que ellos tenían. Dice versículo 21, porque ellos están hablando antes, ¿verdad?, de todas las cosas que pasó. Y le dicen a ellos, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén todos estos días. Tú eres el único que está desinformado, dicen estos discípulos a Jesús. El versículo 21 dice, pero nosotros, dicen ellos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Ves? Que ellos tenían la idea en su mente de un redentor que los liberara. Jesús de Nazaret, el que ahora tienen a su lado, el que para ellos está muerto, el que ellos han dicho, nosotros esperábamos que Él fuera el redentor, es el que ahora está con ellos caminando de su lado, esperando que ellos lo reconozcan. Ellos tenían la esperanza, nuestra esperanza, en otras palabras decían ellos, nuestra esperanza era Él. Nosotros esperábamos que nos quitara el yugo de Roma de encima. Bueno, Jesús vino a quitarnos un yugo más pesado. Vino a quitarnos el yugo del pecado que nos tenía atado y que ha tenido atado a la humanidad. El yugo del pecado que está llevando el hombre a la muerte. Eso fue lo que primeramente Jesús vino a hacer. A romper esas cadenas que nos atan al pecado. Así que ellos están diciendo, nosotros esperábamos que nos viniera a liberar. Pero lo que ellos no entendían, que lo que Jesús vino a hacer era primeramente quitarles el yugo de su pecado. Hasta aquí, hasta este verso 21, lo que realmente refleja en ellos es la insatisfacción de considerar a Cristo, en otras palabras, que no llenó sus expectativas. Jesús para ellos hasta aquí no ha llenado sus expectativas. La pregunta es, ¿cuántos cristianos, cuánta gente como estos dos discípulos han vuelto atrás decepcionados del Evangelio, decepcionados de Cristo,
decepcionados de Dios porque no ha llenado sus expectativas. Pero permítame, te recuerdo algo, que Cristo llega a nosotros con su evangelio, no para llenar nuestras expectativas, porque de hecho, si somos conscientes, mejor, si somos conscientes, yo creo que el evangelio de Cristo, o Cristo más bien, como el apóstol Pablo dijo, lo llena todo y en todo. Para ellos Dios no había llenado sus expectativas. Cristo no había llenado sus expectativas. Y la pregunta que te hago a ti en esta mañana, si Cristo no ha llenado las expectativas de tu vida, entonces ¿quién las llenará? ¿Quién las llenará? Y bueno, como estos dos discípulos que van de regreso a casa, perdidos, ¿verdad? Ellos van de regreso a su casa, decepcionados. Mucha gente también en este tiempo decepcionados. Hay muchos discípulos decepcionados en sus casas. No han vuelto más a congregarse. Salieron un día de regreso porque llegaron a la iglesia con unas expectativas. Por eso escúchame bien. Mi llamado en esta mañana, o más bien mi recuerdo en esta mañana, muchos que han escuchado nuestras predicaciones. Nunca levantamos expectativas sobre la gente. La única expectativa que queremos que tenga la gente cuando escuche el evangelio es que serán salvos de sus pecados. Y si Dios quiere hacerles más y añadirle algo más, tiene poder para hacerlo. Pero el mensaje principal aquí es la cruz de Cristo, que en Él fueron perdonados nuestros pecados. El mensaje que usted ha escuchado de mi boca nunca ha sido ven que Dios te dé, ven para que Dios te haga. No, el mensaje nuestro es un mensaje de salvación. Y si realmente lo entendemos como un mensaje de salvación, y si lo asumimos así, y lo asimilamos así, y lo vivimos así, créeme que será un mensaje que llena nuestras expectativas. Pero hay mucha gente decepcionada hoy porque el día que les predicaron les prometieron cosas. Hoy están decepcionados. Gente decepcionada, muchos cristianos devolviéndose decepcionados porque Cristo, según ellos, no llenó sus expectativas. No llenó sus expectativas. Y por eso están como estos dos discípulos de vuelta hacia atrás. Algunos están en sus casas ya, según ellos, disfrutando de la vida y de la cotidianidad. Decepcionados porque Dios no le dio casa, porque Dios no le dio carro, porque Dios no le dio su novia, su novio, porque Dios no le suplió para su carrera, porque Dios no le sanó enseguida, y algunos se decepcionaron. Y el argumento de estos dos discípulos que van de vuelta es: nosotros creíamos que Él era el que había de liberarnos de Israel. Repito, la razón por la cual mucha gente ha tomado el camino de vuelta atrás y han dicho es que yo pensé que el evangelio era esto. Es que yo pensé que el evangelio era esto otro. Yo pensé que el evangelio solo era alegría y era gozo y solo era tocar palmas y cantar alabanza. Pero me doy cuenta que hay algo más aquí. Pues quiero decirte que si tú perdiste las expectativas y si estás de vuelta hacia atrás y si abandonaste el camino, quizás como estos dos hombres venían abandonándolos porque ellos iban de regreso. Y lo que puedo percatarme aquí prácticamente y pensando un poco en el contexto actual es que ellos se estaban apartando más y más cada día de la presencia del Señor, decepcionado. Y repito, cuánta gente hoy decepcionada en sus casas, cuánta gente abandonó ministerio, cuánta gente abandonó la iglesia, el llamado, porque Cristo no llenó sus expectativas como estos dos discípulos. Ellos decían, y nosotros esperábamos. Estos dos discípulos han contado a Jesús todo el motivo de su tristeza, de su decepción. Jesús en el versículo 25 le hace una fuerte exhortación y reproche a su incredulidad, porque Él les había explicado esto que estaban viviendo.
Jesús había sido claro con ellos. Voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Ahora Jesús había muerto, pero ellos no habían creído que podría resucitar. ¿Cuánto, la pregunta, cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta creer a los seres humanos la palabra de Dios? Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué a usted le cuesta tanto creer? Si la palabra de Dios es 100% confiable. Jesús dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra es confiable. Créela, mi amigo. Créela, mi hermano. Si Dios ha dicho algo, Él lo hará. Él dijo, yo voy a resucitar, y así pasó. No dudemos en nada de lo que Dios dice, porque todo lo que Él dice, lo hace. ¿Por qué tenemos miedos? ¿Y cuál es la preocupación? Como le dijo Jesús a ellos, ¿qué es lo que conversan ustedes? Conversaciones de derrota. ¿Y por qué conversan eso? ¿Y por qué tienen miedo? ¿Por qué están tristes? No son las conversaciones, verdad, que debían tener. Si ellos hubiesen creído, sus conversaciones hubiesen sido otras. Pero estaban hablando de su decepción. El uno decepcionado, el otro también. Piense ahora, dos personas decepcionadas, ¿de qué pueden hablar? Jesús le reprocha, le dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que esto pasara así? Hermanos, los grandes motivos de nuestras decepciones, los grandes motivos de nuestras decepciones y nuestras deserciones en el Evangelio está relacionado directamente con la incredulidad a la palabra de Dios. Y no porque la palabra haya fallado, sino que nuestra fe ha sido lo que ha tambaleado. Y porque ha tambaleado, entonces nos hemos caído. Pero el Evangelio permanece firme. La palabra de Dios permanece firme. No es que, no es que la palabra haya fallado, como dijo el apóstol Pablo. Así que Jesús, profundamente sorprendidos, le dice, generación, oh insensatos, perdón, y tardos de corazón. ¿Cuánto les cuesta creer? Yo creo que a nosotros no nos cae mal una fuerte exhortación. Y el Señor lo que hace aquí en su decepción es exhortarlo de manera fuerte y decirles insensatos. ¿Por qué les cuesta creer tanto? Yo creo que eso, hermanos, amigos, es lo que merecemos cada vez que dudamos de la palabra de Dios. Merecemos que el Señor nos exhorte y nos reprenda tan fuerte como lo hizo con ellos. Es lo que necesitamos. Que nos reprenda alguien y nos diga, aterriza, deja tu incredulidad, cambia tu conversación, cambia tu lenguaje. Necesitamos una exhortación tal, amigo, que nos haga volver a la verdad. Necesitamos una exhortación que nos vuelva a la palabra. Necesitamos una exhortación que nos vuelva al camino de la santidad y de la verdad en el Evangelio de Cristo. Necesitamos una exhortación así. No necesitamos que en medio de nuestra decepción por nuestra incredulidad, no necesitamos que alguien nos sobe el hombro y nos diga si es verdad, Dios ha sido injusto contigo. No, Jesucristo no apareció a ellos para justificar a Dios, ni para ponerse de parte de ellos. No, Él se puso de parte de su palabra, de parte de Él. ¿Por qué quieres que te digan cosas bonitas y que te pasen la mano por la cabeza y por el hombro diciendo, sí, de verdad tienes razón, Dios no fue justo contigo? No, Dios es justo siempre. El problema es tu incredulidad. Necesitamos entonces una exhortación que nos haga volver
a donde estábamos antes, al camino de la verdad. Y después de este fuerte llamado de exhortación, en el versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Después de este fuerte llamado, Jesús comenzó nuevamente a hablarle a ellos, a enseñarles las escrituras. Mientras caminan hacia Emaús, Jesús va teniendo una conversación con ellos sin que ellos se percaten que sea Jesús. Él viene abriéndole las escrituras, enseñándoles el mensaje, empezando desde Moisés y por los profetas, por los salmos. Es decir, Jesús se tomó la tarea de enseñarle, de repetirle de nuevo la enseñanza referente a él mismo. Y comenzó desde Moisés, los profetas y los salmos a enseñarle todo el mensaje de la palabra de Dios. Es interesante para mí también hoy pensar, en base a este texto, escúchame, que la mayor necesidad que tenemos los seres humanos, la mayor necesidad del creyente, es oír la palabra de Dios. Es oír la palabra de Dios. Jesús debía hacer volver a estos discípulos. Jesús, su intención era traer de regreso a estos discípulos a Jerusalén. Porque el destino de ellos no estaba en Emaús, estaba en Jerusalén, el centro o el epicentro de la fe cristiana. Y Jesús buscaba, cuando se apareció a ellos, lo que buscaba era hacerlo volver al camino, porque se habían desviado. Y yo lo único que veo aquí, o lo que veo que Jesús usa como estrategia para elevarles el ánimo a estos discípulos, para sacarlos del hueco de la incredulidad y para, verdad, llevarlos de vuelta al camino, es hablarles la palabra de Dios. Según este texto de hoy, entonces, amigo, amado, hermano, no hay mejor remedio para el decepcionado, no hay mejor remedio para el triste, para el agobiado, que oír la palabra de Dios. Fue la estrategia que usó Jesús para hacer volver a estos discípulos, acompañarles en un largo camino, enseñarles la palabra de Dios y volverlos de vuelta a Jerusalén. Entonces Jesús vio que para ellos era urgente que escucharan la palabra de Dios. El apóstol Pablo, como lo dice en la carta a Romanos, capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted, mi amigo que me está escuchando, se encuentra desmotivado, si usted se encuentra aún descarriado, si usted se encuentra decepcionado de Dios, desde el Evangelio, decepcionado de la iglesia, si usted va en camino en dirección opuesta a la voluntad de Dios, si usted de verdad se encuentra hoy como se encuentra, yo quiero decirte que lo único que usted necesita oír hoy con urgencia es la palabra de Dios. Usted no necesita escuchar otras palabras. Usted necesita escuchar la palabra de Dios. Fue la estrategia que Jesús usó para traer de vuelta a estos dos discípulos descarriados. Traerlos de vuelta. Y la estrategia es oír la palabra de Dios. Jesucristo entonces no encontró otra manera mejor de traer de vuelta y de encarrilar a estos discípulos que la palabra de Dios. Entonces, amado, la palabra entonces es el remedio para la decepción. Es el remedio para la tristeza. Ella es irreemplazable. Es por esa razón que no podemos desplazar el tiempo o robar el tiempo que le pertenece a la palabra de Dios. Por eso, escúchame, cada día, ¿verdad?,
que me pongo en este lugar es para hablar la palabra de Dios, porque entiendo que lo que usted necesita oír es la palabra de Dios. Usted no necesita palabras de motivación, o mejor dicho, palabras que eleven tu ego. Usted necesita escuchar la palabra de Dios, porque ella tiene vida en sí mismo para darte vida a ti. Dios me puso en ese púlpito no para entretenerlo a usted, sino para que usted oiga la verdad de la palabra de Dios. Y en esta tristeza, en esta desolación, lo urgente que necesitamos es escuchar la palabra de Dios. Dios me asignó responsabilidad, como se le ha asignado a usted que quizás está ahí, que es predicador de la palabra de Dios. La asignación de Dios para mí en este momento, en este púlpito, es que hable la palabra de Dios. Es por esta razón que cada domingo, cada día de semana, que haya agenda para compartir la palabra, tratamos de no quitar ese espacio. En nuestra mesa como iglesia no falta la palabra de Dios, porque es lo único que nosotros necesitamos escuchar para devolvernos del camino quizás equivocado en que andamos. Jesús, entonces, vuelvo a decirlo, la estrategia que usa no es otra cosa. No se pintó la cara de payaso ni se puso un vestido de payaso para hacerlos reír, para levantarles el ánimo. No, primero los exhortó a creer y luego les habló la verdad de la palabra de Dios, que necesitaban escucharla. Y en el versículo 28, después de un largo camino y una larga conversación entre Jesús y estos discípulos, por fin llegaron a Emaús. Y Jesús estaba simulando como si pasase de largo. Pero ellos le obligaron, fueron muy gentil, hospitalario, y le obligaron a quedarse porque el argumento de ellos ya es de noche. No podemos transitar de noche, mejor quédate y quizás mañana partes. Lo invitaron a la mesa. Invitaron a Jesús a la mesa sin que supieran que era Jesús. Y dice que mientras estaban sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. En ese momento que él parte el pan y bendice el pan, la escritura registra textualmente que los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron de inmediato. Y lo que intriga aquí esto es que ellos, después que lo reconocen, Jesús desaparece de su vista. En otras palabras, lo que puedo pensar aquí, el único interés de Jesús para ellos en este momento era que lo reconocieran. Con que lo reconocieran que estaba vivo, para Jesús era suficiente, y por eso desapareció de su vista. Entonces, para sorpresa de estos dos discípulos decepcionados, quien caminaba con ellos era Jesús, quien conversaba con ellos era Jesús, sin percatarse. Jesús, entonces, como dice el verso 32, desaparece de su vista. Y entonces comienzan las preguntas inquietantes de ellos el uno al otro. Mira, ¿no nos ardía el corazón cuando Él nos abría las escrituras? En otras palabras, ¿tú no sentías algo cada vez que nos hablaba por el camino? Y lo que revela el versículo 33 es interesante. Dice, y levantándose, en la misma hora volvieron a Jerusalén. Póngale atención a eso. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Versículo 34. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. El versículo 33 es interesante porque lo que encuentro aquí, y préstame atención un rato, un momento, que lo que Jesús
el mensaje que Jesús predicó, la enseñanza que Jesús les dio de toda la escritura referente a Él, causó en ellos un efecto favorable a tal punto que los cambió de dirección. Piensen un momento. Ellos han venido de una larga travesía de Jerusalén hasta Emaús. Y literalmente la distancia entre las dos ciudades, entre los dos puntos, es de 12 kilómetros. Ellos habían caminado 12 kilómetros hablando con Jesús la palabra de Dios. Y ellos iban de regreso porque habían perdido la esperanza, ¿verdad? Emaús era el punto donde ellos pensaban retomar su vida a la cotidianidad, ¿verdad? Era el punto donde pensaban llegar de vuelta, perdidos, desesperanzados. Pero la palabra de Dios, al Jesús hablarle a ellos entendieron el mensaje y cambiaron de dirección. Porque escúchame, yo creo que es el efecto que provoca la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos el mensaje, cambiamos de expectativa, pero también cambiamos de dirección. Ellos ahora dejan de ir en pos salen de Jerusalén para Emaús, pero ahora toman el camino lo contrario. Salen de Emaús hacia Jerusalén. En otras palabras, ellos cambiaron de dirección. ¿Y qué implicaba volver a Jerusalén? ¿Qué implicaba para ellos eso? Dice que en esa misma hora, era de noche. Y acuérdense que ellos habían dicho a Jesús, sin que supieran que era Jesús: no te vayas porque ya es de noche, mejor quédate y partes mañana, porque ya no podemos transitar de noche. Pero ellos ahora, en un ánimo distinto, porque la palabra produce eso. Por eso escuche la Biblia, lea la Biblia, escuche la predicación. Eso te va a motivar. Ellos ahora cambiaron de motivación. Ellos partieron a esa misma hora de Emaús hacia Jerusalén en dirección opuesta a lo que habían hecho al principio. Porque cuando venían desmotivados iban de Jerusalén a Emaús. Ahora con una motivación distinta, después de haber escuchado la palabra de Dios, emprenden el camino de regreso y lo hacen, ¿verdad? ¿Con qué gozo? Ahora ellos están llenos de emoción. Ellos ahora tienen el ánimo levantado, ¿verdad? Ellos vuelven a Jerusalén desde esa misma hora. Y volver a Jerusalén en ese contexto implica volver al camino que habían abandonado. Volver a Jerusalén era volver a la comunión, volver a la relación con Dios, volver al culto, volver a la relación con los hermanos. Porque acuérdese que lo que me percato en estos discípulos es que estaban descarriados y necesitaban volver al camino. Y nada mejor, escúchame, nos hará volver al camino que la misma palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que estar atentos. Entonces, volver a Jerusalén es volver a la comunión con los hermanos. Esos discípulos caminaron con Jesús por espacio de 3 años, escuchando a Jesús de primera mano. Nadie tuvo que enseñarlos a ellos. Nadie tuvo que enseñarles a Jesús. Ellos conocieron a Jesús. Ellos enseñaron a Jesús, escucharon las enseñanzas de Jesús, de su propia boca. 3 años. Pero veo que estos 3 años para ellos no fueron suficientes. No fueron suficientes. Porque no oyeron atentamente el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que no entendieron? Prácticamente después de la muerte del Señor, ellos lo que hacen es regresarse. Podemos decir entonces que los 3 años lo perdieron. 3 años de enseñanza de escuela no les fueron suficientes. No fueron suficientes. Porque si ellos hubiesen estado atentos a lo que Jesús estaba hablando, jamás y nunca se hubiesen decepcionado y hubiesen tomado el camino de regreso a donde ellos iban. Así que el desánimo, el desaliento y la decepción los tomó. Lo difícil de nosotros, lo difícil para nosotros
Y aún lo triste es que hemos estado por mucho tiempo, ¿verdad?, caminando a veces a espaldas del Señor, aún habiendo escuchado la palabra de Dios, porque aún como esto, quizás mucha gente ha escuchado la palabra de Dios en la iglesia sentado años y años, pero luego de un momento se desaparecen, se decepcionan y se van, y uno se pregunta, ¿dónde está el mensaje que escucharon? Y uno pudiera preguntarse como a estos muchachos, a estos discípulos, perdón, ¿dónde está el mensaje que escucharon de Cristo? ¿Por qué se decepcionaron? ¿Por qué no lo creyeron? Y uno, repito, se pregunta, ¿y por qué fulano tomó el camino de regreso? ¿Qué pasó con los años de servicio? ¿Y qué pasó con la palabra de Dios que escuchó? Sencillamente no se atendió. Y yo creo que es lo que nosotros nos falta atención a la palabra de Dios. Nos falta estar atento. Por eso vuelvo a repetir lo que Pedro dijo en la primera carta, segunda carta, capítulo 1. Que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Ella, si estamos atentos a ella, no vamos a caer, no vamos a fracasar, no nos vamos a devolver. Por el contrario, aunque el camino sea difícil, aunque se torne duro, nosotros avanzaremos si estamos con la atención completa en la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios, repito, tiene razón aquí cuando Pedro abre la boca para hablar, que tenemos que estar atentos. Pero es lo que no está pasando. En mucha audiencia hoy la gente está oyendo, pero no está oyendo bien. Dios nos dice, no temas, y pasamos con miedo. Dios dice, yo estoy contigo, y preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué pasa eso? Porque como estos discípulos hemos escuchado la palabra de Dios por largos años y no la hemos entendido y no la hemos creído. Yo creo que si alguien está desmotivado en este día, decepcionado aún de Dios, usted necesita escuchar nuevamente. Tú necesitas sentarte otra vez. Que alguien te hable la palabra, que alguien te la recuerde y te recuerde las grandes promesas que Dios tiene. Y ella será suficiente para llevarnos de vuelta como lo hizo con ellos, porque ellos, repito, ellos van camino de Jerusalén hacia Emaús, pero ahora que oyen a Cristo nuevamente, que entienden la palabra de Dios, entonces toman el camino de vuelta de Emaús a Jerusalén. Es donde tenemos que estar, porque repito, Jerusalén implica o representa el centro del culto a Dios, el lugar de la relación con Dios. Es ahí donde tenemos que estar. No tenemos que estar buscando caminos y tratar de buscar otra salida. Nuestro lugar es el lugar del encuentro con Dios. Pasar de la decepción al gozo es sencillo cuando escuchemos la palabra de Dios. Necesitamos un encuentro con Jesucristo y con su palabra. Que otra vez se nos abra los ojos. Porque no hemos atendido. Porque quizás hemos dicho, ya yo pasé por ahí. Ya yo pasé por el discipulado. Ya yo sé predicar. Ya yo entendí el pasaje, ya yo sé qué quiere decir la parábola de la viuda y del juez injusto y cualquier otra cosa, ya yo sé. Y hemos cometido ese grave error, es decir, que ya no lo sabemos. Necesitamos volver a escuchar a Cristo otra vez. Lo que quiere decirnos, necesitamos sentarnos con Él a la mesa, necesitamos sacar un tiempo con Él para que nos hable, para que nos hable al oído, para que nos haga volver de nuestro error. Yo creo que sí es posible pasar de la tristeza de la tristeza y de la decepción al gozo de tener a Cristo otra vez conmigo. Estos discípulos vienen de regreso decepcionados con un mensaje de muerte, diciendo, y nosotros esperábamos, hablando de lo que no debían hablar, con un mensaje desesperanzador, con un mensaje de un Cristo muerto. Vienen de regreso con un mensaje así. Y yo creo entonces
que si hemos tenido ese tipo de mensaje en nuestra boca, yo creo que es posible que Cristo nos los cambie, pero cuando lo hayamos escuchado de nuevo. Yo creo que Dios puede cambiarnos de dirección. Yo creo que lo puede hacer, porque el mensaje que ellos ahora proclaman cuando llegan a Jerusalén es: ha resucitado, como lo dice el versículo 35, el último versículo. Ha resucitado. Entonces miren que no es el mismo mensaje que regresan que el mensaje con que salieron. Salieron con un mensaje de muerte y regresan ahora a Jerusalén con un mensaje de vida diciendo: el Señor está vivo. Yo creo que Dios te necesita a ti, amado predicador. Amada hermana, necesitas hablar un mensaje de vida para la gente que está muriendo hoy. Dije en vez anterior, hay muchos predicadores de muerte hoy, pero dije que no me convirtiera en uno de muerte, sino en uno de vida, porque yo tengo un Cristo que vive. El mensaje que ellos predican ahora en Jerusalén está de acuerdo con el mensaje de los demás discípulos. Es: ha resucitado el Señor. Ya cambió el discurso, ya les cambió el mensaje. ¿Pero por qué los cambió? Porque escucharon la palabra de Dios. Ya concluyo resaltando algunas virtudes del Señor Jesucristo en este pasaje. Primero, Jesús es el buen pastor. Y como buen pastor, lo que encontramos aquí es que Él sale en busca de estas dos ovejas que estaban perdidas. Alabado sea su nombre. Él sale en busca de estas dos ovejas tristes y decepcionadas y que están descarriadas y podemos decir en otras palabras, apartadas de sus caminos. Eran dos ovejas, podemos decir, extraviadas. Pero Jesús, como es el buen pastor, salió a buscarla. Eso demuestra su interés por el que se descarrió, su interés por aquel que se apartó, su interés por aquel cuyos pasos van en dirección opuesta a sus caminos. A Jesús le interesa a usted, mi amigo. A Jesús le interesa a usted, creyente, que está desmotivado. Usted que está apartado. Usted que se ha ido de su presencia. Jesús te anda buscando. Él anda caminando contigo, pero no lo has visto. Jesús, como buen pastor, él mismo camina con sus ovejas como caminó con ellos. Así que él camina con nosotros. Lo otro que resalto de él es que él toma tiempo para enseñarnos. Jesús es paciente. Mire, cualquiera de nosotros los seres humanos era más fácil decir: ya te enseñé 3 años, ya es suficiente. Pero Jesús dijo: no importa, les enseñé 3 años, pero le voy a gastar otro poquito de tiempo. Se sentó con ellos y les recitó la palabra y fue suficiente. Entonces Jesús es suficiente, es paciente al sacar un tiempo para enseñarles de vuelta la palabra de Dios. Y lo último que resalto de Cristo es que Él se da a conocer en la intimidad. Y cuando hablo de la intimidad, porque una comida en una mesa era un escenario de intimidad y de familiaridad. Ahí, mientras están sentados a la mesa con Él, Jesús se da a conocer. Mi amigo, la pregunta, en este momento, ¿hacia dónde estás caminando? ¿Espiritualmente vas de Jerusalén a Emaús? ¿O realmente vas de Emaús a Jerusalén? Si tú vas de Jerusalén a Emaús, te aseguro que estás triste, decepcionado con un mensaje equivocado. Pero si has partido de Emaús hacia Jerusalén, entonces te felicito. Has escuchado el mensaje. Estás predicando un mensaje de vida, un mensaje de resurrección y no un mensaje de muerte. Que la gracia de Dios esté contigo. Que el Dios del cielo, bendito Dios, si estamos descarriados, hoy ojalá nos salga al encuentro. Si nos hemos desviado, bendito Dios, que Cristo hoy aparezca en nuestro camino. Así no lo veamos al principio, pero que aparezca y que se dé a conocer a nosotros y que estemos atentos. Y yo sé hoy que mientras oyes el corazón arde como ardía en el corazón de estos discípulos, porque eso hace la palabra de Dios. Así que hay esperanza, mi amigo. Hay esperanza, mi hermano.
Mientras Jesús camine con nosotros, mientras Jesús tenga vida y Él vive por siempre, entonces nosotros tendremos una esperanza por siempre. Amado Dios y Padre, en este día, en el nombre del Señor Jesucristo, agradezco la oportunidad, Señor, de poder hablar tu verdad, de poder animar, de poder alentar al decepcionado, a mostrarle que si hay salida, al que se descarrió, decirle, Señor, que se vuelva a ti, oh Dios Padre. Fortalece la fe hoy. Fortalece esas columnas, Dios mío. Fortalece la fe, los muros de la fe sean fortalecidos hoy en el nombre del Señor. Y te exhorto, mi amigo, te exhorto, mi hermano, a seguir creyendo, a dejar la incredulidad de lado, que las cosas que Dios ha dicho de nosotros, lo que Él plasmó en su palabra, lo cumplirá. No importa el diagnóstico y los pronósticos de la humanidad, su palabra se cumplirá. No tengamos temor, no tengamos miedo, no nos devolvamos, no nos decepcionemos de Dios, porque Él permanece para siempre. Su brazo, dice Isaías, su brazo no se ha cortado para bendecir. Así que si tienes la intención hoy de devolverte, si en esta cuarentena ya sientes que te está pasando factura, pues quiero decirte, animarte hoy, que no te conviertas en una víctima espiritual de esta pandemia, sino que te conviertas en alguien que después que salgas puedas con otros, como hicieron estos discípulos, animar a la gente, proclamar a un Cristo que crucificaron pero que está vivo. Amigo, hermano, en este día te animo, levántate en el nombre del Señor, devuélvete, te has tomado la ruta equivocada, hoy Cristo te quiere devolver, que tomes el camino que abandonaste un día, el camino de la comunión, el camino de la relación con Dios, el camino a la palabra. Levántate en el nombre del Señor, levántate en el nombre del Señor, levántate, Padre, a favor de quienes dudan, a favor, Señor, de los decepcionados, a favor de aquellos que el Evangelio no ha llenado sus expectativas según ellos. Levántate, Señor, en este día, en el nombre del Señor, que la gracia que resucitó a Jesucristo de los muertos también resucite las vidas que están muertas espiritualmente hoy en el nombre de Jesucristo. Levántate, Señor, a favor de tu pueblo, a favor de quienes escuchan en el nombre de Jesucristo. A Dios doy la gloria en este día y la honra por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Dios todopoderoso que resucitó a Cristo esté contigo en este día y siempre. Amén y amén. Hasta una nueva oportunidad. La gracia de Dios esté contigo hoy y siempre.